pero, una serie de axiomas que... digamos, estábamos hablando sobre que no hace falta filosofía para saber que la ciencia tiene formas de llegar al conocimiento. Digamos, alguien que hace ciencia puede usar muchas formas para entender las cosas. Digamos, estamos hablando sobre eso, de que no hace falta, afirmaba que no hace falta la filosofía, y pasaste a hablar sobre que la praxeología no tiene cierto axioma o no sé qué, digamos, o sea, ¿cómo está eso vinculado, conectado, digamos? Yo creo que él se refiere a eso porque él dice que, bueno, puedo interrumpir aquí la charla, parece que estamos hablando de la postura de Ren de que la praxeología de los libertarios está equivocada. O sea, eso fue una charla que tuvimos antes de que entráramos respecto a la teoría del valor subjetivo, y entonces yo creo que, bueno, buscó enlazar, pero sí, habría que darle contexto a Gustavo para meter ese punto. Sí, mira, lo dijo por una razón específica. Eso sí, algo que estamos hablando hace rato, y disculpan por eso mismo, porque no te di un contexto. Pero hace como una hora, estamos hablando de por qué la praxeología no encaja dentro del método científico con respecto a sus bases positivistas. ¿Ok? Como te dije, por eso dije en un principio ahorita cuando hice esta acotación, de que no voy a aún entrar en este punto, sigamos con el punto de la inducción y la deducción. ¿Ok? Bueno. Pero sí, más adelante vamos a tocar eso. Ahora, con respecto a la inducción y la deducción, lo que yo te dije de los axiomas, si no tenemos una manera de verificar desde un punto de vista de la filosofía, de la ciencia, este conocimiento, cualquier cosa puede llegar a ser conocimiento. Por eso dice esa cotación tangente, por decirlo de alguna manera. Porque fácilmente cualquiera puede llegar a formar un método y decir que es empírico, ¿verdad? Pero que no encaja con respecto a las bases filosóficas, la filosofía de la ciencia, que nos lleva al método científico, y entonces se cuela por ahí. Por eso es que se necesita una filosofía de la ciencia, por eso es que se necesita una manera de corroborar. ¿Cómo tú llegas, por ejemplo, sin filosofía de la ciencia, cómo tú sabes si algo es real o no, de lo que estás analizando? Y bueno, eso depende de... A ver, pongamos un ejemplo. Yo soy un científico, hago una investigación, saco mis conclusiones, hago mis experimentos, y yo los presento a la comunidad, ¿sí? De la forma en que yo los presente es de la forma en la que yo voy a ser creíble. O sea, si yo hago algo muy rebuscado o algo inentendible, la comunidad me va a ignorar, nadie me va a prestar atención, y lo que yo hice fue un aporte nulo a la ciencia. En cambio, si yo lo que hago es algo que es no difícilmente debatible... Pausa, discúlpame. Pausa, un momento. No existe tal cosa como un aporte nulo a la ciencia. Todo aporte a la ciencia es un aporte válido. Si no se llegue a la conclusión a la que se quería, se descubre de que una investigación no da fruto por este punto, entonces vamos a lo otro. Todo aporte, sea la investigación de o no de, es un aporte que sirve en la ciencia. Por eso se le llama... Bueno, pero es que estoy en desacuerdo. Con respecto al método científico. A ver, si yo... Respecto al método científico, tiene como base lo que se conoce como una tesis nula. Lo que yo tengo que hacer, lo principal que tengo que hacer es desmentir mi teoría. En una investigación científica, lo primero que yo tengo que hacer es buscar de toda manera posible desmentir mi teoría. Si no es desmentible, entonces se acepta la teoría. Si la logro desmentir, entonces la teoría queda inválida y se busca por otro lado y se me aporta la ciencia a invalidar mi teoría. A ver, pero veo que hay una contradicción. A ver, primero me estás diciendo que es una forma para saber cuándo algo es considerado un conocimiento. O sea, cuándo algo va a ser ciencia o no. Se necesita una forma de saber, con filosofía, cuando un aporte es científico o no. O sea, porque si no, vos me estás preguntando, si no cualquiera podría hacer un aporte, y me dijiste recién, si no cualquiera podría hacer cualquier cosa y sería ciencia. O sea, ¿cómo uno es creíble? Me preguntaste, ¿cómo uno es creíble? Y yo te digo, bueno, si hago un paper, hago un informe, y lo que hago es creíble, o sea, las demás personas lo entienden, ¿verdad? Y ahí me interrumpiste y me dijiste, no, pero todo aporte, o sea, todo aporte que se haga a la ciencia sirve. O sea, es un aporte, toda cosa que se haga a la ciencia sirve. Y bueno, pero ¿no acabas de decir que tiene que haber un método? O sea, no entiendo.
Por eso, acabas de decir, todo aporte, bueno, mira, yo puedo fallar, por eso te decía, disculpa, por eso te decía, yo puedo llegar y decir, hice una supuesta investigación para decir algo pseudocientífico, lo estoy contando aquí, es algo pseudocientífico, por supuesto, que la Tierra es plana. ¿No? Hice una investigación, tal, y publico mi investigación. En mi investigación, en el proceso en el que yo estoy tratando de validar, la invalido yo mismo. Me doy cuenta aquí, en el proceso de investigación, de lo que yo tenía, la idea que yo tenía, que la Tierra es plana, no sirve. ¿Por qué? Por esas mismas filosofías de la ciencia, ¿verdad? Entonces, pensaba que la Tierra es plana, mira, mi investigación resultó de que no es cierto. Listo, y me aporta la ciencia, recalcando que la teoría de la Tierra es plana es falsa. Eso es lo que yo quiero llegar. Todo aporte, así lo que yo tenía pensado sea falso, es un aporte. a ver, y si yo antes de hacer esa corrección, o sea, si yo hago mal las cosas, o sea, estoy haciendo mi informe, me equivoco, presupongo cosas equivocadas, hago muy mal mi trabajo y aún así lo publico. ¿Sí? Ahí no por voy eso a aportar existe la revisión de pares. Pero por eso existe la revisión de pares. Entonces, pero entonces por eso nos pongamos de acuerdo en algo. Hay cosas que no aportan a la ciencia y hay cosas que sí, que tienen un buen método, son convincentes y aportan. Sí. Bueno, entonces... Sí aporta. Sí. Es que mira... Entonces nos pongamos de acuerdo en eso. Me estás malinterpretando. Pero hay dos formas de hacerlo. Me estás malinterpretando aquí. Porque todo, yo te lo digo porque desde el método científico todo es un aporte. Así se falle, así lo que se diga sea completamente erróneo, es un aporte porque si la gente descubre, si la comunidad se da cuenta que es erróneo, es un aporte porque sabemos que ya es un camino por lo que no debemos continuar. Por eso todo es un aporte. Bueno, está bien. De cierta forma sí, todo es un aporte, pero no era el punto. Lo que te quiero decir es, hay formas. A ver, hay formas en las que yo hago algo y es rechazado por la comunidad donde no aporto, porque no estoy haciendo algo mal, estoy utilizando un mal método, ¿sí? Hay formas de no hacer ciencia, digamos, de publicar algo que no es científico, que está muy mal hecho, y hay otras formas de sí, de hacer ciencia y uno es convincente, uno pone las pruebas suficientes y logra hacer un buen artículo científico. Hay dos formas de hacer las cosas. Entonces, ahí estamos de acuerdo por ahí. Por lo menos en eso estamos de acuerdo. Hay dos formas. Bueno, supongo que sí, estamos de acuerdo. Hay dos formas. Sí. Entonces, lo que te estaba explicando antes, cuando estaba hablando de esto, de que había dos formas, era de que uno no necesita acudir a nada filosófico más que el propio informe que está haciendo. Mejor. Perdón, ¿se me está escuchando mal? Entonces uno hace un informe, hace un paper, un artículo científico, y en base a las cosas que pone en el propio artículo, si es convincente o no. No necesita utilizar nada de epistemología ni de recurrir a la filosofía para demostrar o para acertar, digamos, de que... Te voy a poner un ejemplo muy simple. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Claro. Yo llego y yo digo, en una investigación que yo hice, ¿verdad?, que de manera empírica, al momento en el que yo cierro los ojos, el universo deja de existir. De manera empírica, porque mira, yo cierro los ojos, no veo nada, ¿verdad? Eso significa que entonces la materia deja de existir, ¿verdad? Porque mi observación, 100% empírica, 100% válida, por decirlo de alguna manera, con ese método, describe que el universo desaparece. ¿Ok? Hice una observación, ¿vale? Y otras personas pueden llegar y yo le digo, mire, cierra los ojos, el experimento se puede repetir. Usted cierra los ojos, el universo desaparece. El universo es constante. El experimento... Sí, por eso, pero estoy dando un ejemplo. Ajá. Cierro los ojos, el universo desaparece. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tuviese esta filosofía de la ciencia que me establece de que el universo desde un punto de vista materialista siempre va a existir, es decir, ¿Qué coño? Bueno, me quité. Se me acabó de quitarme esto. ¿Y por qué mierda, tío? Bueno, esta va a ser la primera parte. Ya veré si funciona, ¿no? Nos vemos en la segunda parte. en este caso no se considera, porque nosotros sabemos de una epistemología que establece de que todo es materia, ¿ok? De que el universo continúa. Bueno, pero primero que estábamos hablando de otra cosa, o sea, estábamos hablando, primero estábamos
hablando sobre si uno puede hacer ciencia sin hacer filosofía, o sea, y lo pusimos con el ejemplo del... Bueno, por eso digo, estamos hablando de que un científico puede hacer un aporte científico sin la necesidad de la epistemología, sin la necesidad de la filosofía, y creo que quedó bastante claro con el ejemplo que di. Pero bueno, vamos a hablar sobre esto ahora, sobre qué pasa si tu pregunta es, ¿qué sucedería si viene una persona y quiere hacer ciencia diciendo que cuando cierra los ojos todo deja de existir, digamos? Bueno, primero, y vos lo que decís es necesaria la filosofía para saber que esa persona está equivocada. Ese es tu punto. Creo que ese es tu punto. Entonces, yo lo que digo es, sin la filosofía, o sea, no necesitas filosofía para saber que esa persona está equivocada, ni darle la razón a esa persona. O sea, si me viene una persona y quiere decir que el universo deja de existir cuando se cierran los ojos, la comunidad científica no le va a prestar atención simplemente. No se necesita una filosofía para debatirle a esa persona. O sea, simplemente sería una persona que viene con una idea media extraña, sería una persona que viene con una idea media rara, que suena rara, presenta esa idea a la comunidad, que cuando cierra los ojos deja de existir el universo, y simplemente quedó ahí y murió la idea. Y no es necesario para eso. Lo que estás cometiendo en este momento es una falacia. Netamente es una falacia, porque estás recayendo en la falacia de que las masas, lo que se decide a la mayoría es cierto. Eso es una falacia a nivel lógico. Están diciendo, si la comunidad científica llegó con una idea de que la mayoría no le parece verdadera, ¿verdad? Solo el simple hecho de que esta mayoría llegue y lo decida significa que la idea no es verdadera, y eso es una falacia. Bueno, sería una falacia cuando una idea es verdadera o no. A ver, sería una falacia si yo hubiese dicho eso. Ya, si yo hubiese dicho que como la comunidad científica, bla, 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 entonces es verdadero, sí, hubiese sido una falacia si yo la hubiese seguido, pero es que no fue lo que dije. Yo lo que estoy diciendo es que la persona que venga con una idea extraña como esa va a ser ignorado por la comunidad científica. ¿Está bien? Es muy diferente a decir que esa persona tiene o no tiene la razón por X motivo, porque si lo creen muchas personas o no lo creen muchas personas. Entonces, una falacia, por lo menos esa falacia, no estoy haciendo. ¿Sí? Ahora, volvemos entonces. No estoy aplicando esa falacia. Volvemos al punto anterior. Volvemos. Y ya digo, si una persona viene con una idea rara, como que si cierra los ojos, deja de existir el mundo, no se necesita filosofía para nada de ahí, o sea, simplemente la comunidad lo va a ignorar, ¿sí? Entonces volvemos al punto, me parece que son puntos que me dan la razón a mí. No se necesita filosofía para hacer ciencia. Pero, Agu, la pregunta que te hago, más allá de lo que la comunidad pueda pensar, ¿cómo se sabe, desde un punto de vista lógico, de que lo que está haciendo la persona es o no ciencia? ¿Cómo se sabe? ¿Con qué lógica se respalda el hecho de que esta persona esté o no esté haciendo ciencia? Pero es que tampoco, de vuelta, o sea, a ver, uno puede hacer ciencia sin filosofía, sin la necesidad de cuestionarse a ver si esto es exactamente o no es exactamente filosofía, o sea, si no es exactamente ciencia. A ver si me lo explico con un ejemplo. Una persona puede hacer un informe científico y no hace falta andar cuestionándose si sobre eso es exactamente ciencia, sobre si no es ciencia. No hace falta aplicar una filosofía de la ciencia para saber si lo que hizo la persona es o no exactamente un aporte o no. No funciona así. Funciona de otra forma. La forma en la que funciona es, alguien hace un informe científico, alguien hace un aporte, y luego la comunidad científica se fija si eso le sirve, si ese aporte es un aporte, si le ayudan, se fijan, y lo usan al aporte o no lo usan al aporte. O sea, funciona muy diferente. Pero ¿cuál es el criterio? Pero ¿cuál es el criterio lógico? ¿Hay un criterio lógico? Sí, hay criterios, pero no es un criterio así determinante, sino es el criterio de cada científico. Por ejemplo, un científico puede leer y ver que el artículo no tiene fuentes,
Por ejemplo, ese sería un criterio. Pero hay infinitos criterios. El criterio de cada científico. Por ejemplo, un científico puede agarrar y leer que no hay fuentes en cierto artículo científico. Bueno, entonces ahí se utilizará ese criterio. Pero el científico que lo vea utilizará otro criterio. Y así, depende del criterio de cada científico. No es necesario un criterio unificador ni nada... No estoy viendo la necesidad de lo que me estás planteando. O sea, me estás diciendo, es necesario tener un criterio. No lo veo. Veo que cada científico usa su criterio. Te estoy dando el criterio. En este caso, por ejemplo, te estoy dando el criterio en este caso. Viene del positivismo. Ok. Lo que yo te decía, el método científico parte de por decirlo de alguna manera, matrimonio entre la parte analítica y la parte empírica, en donde decimos que la inducción y la deducción juntas sirven para formar un método científico. Ok, es lo que está diciendo. Todo esto parte de un enunciado de un máximo, al punto de vista filosófico, de la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Por ejemplo, necesitamos empirismo. Para saber que algo es científico tiene que tener pruebas empíricas, tiene que tener pruebas que sean verificables. Para saber que algo es científico tiene que cumplir desde un punto de vista deductivo la lógica. Es decir, yo no puedo decir de que los delfines vuelan cuando desde un punto de vista científico, sin yo poder observar y yo tengo el conocimiento de otras investigaciones anteriores, ¿ok? Yo llego a la deducción, mira, los delfines viven en el mar, los delfines no tienen manera biológica alguna de poder realizar el vuelo, entonces los delfines no vuelan. Estoy llegando desde el punto de vista deductivo aquí. Sin una filosofía de la ciencia, como yo te digo, porque lo único que me están diciendo, el único respaldo, me estás hablando de la comunidad científica, ¿ok? Me están diciendo de que, mira, la comunidad científica tiene un montón de criterios y que si no tiene fuentes, si no tiene validación de un estudio adecuado con el método, etcétera, etcétera, entonces no va a ser considerado. Pero, ¿qué pasa si yo sigo, como te digo, sigo perfectamente esto, ¿verdad? O sea, por eso, mira, para no desviar más del tema, ¿cómo sé si algo, aparte de lo que diga la comunidad, porque la comunidad también puede tener un pensamiento fuera de lo que sea científico, ¿ok? Recordemos que había un debate en un principio con la formulación de la teoría de la gravitación universal en tiempos de Sir Isaac Newton en 1678, ¿ok? Había un debate respecto a esto. Aquel entonces no se había formulado aún el positivismo. Esto sí te lo establezco, no estaba formulado el método científico como lo vemos hoy en día. Pero al punto en el que quiero llegar, ¿cómo llego yo a algo, ¿verdad? A una conclusión lógica, más allá de lo que se puedan decir las personas? Porque la ciencia no recae en las personas, la ciencia recae en lo material, ¿ok? ¿Cómo llego a esta conclusión lógica? Es decir, si esto es científico o no científico, sin la necesidad de recaer en el pensamiento de estas personas. Porque ahí valga la redundancia, lo que está haciendo hace rato, estamos cayendo en el idealismo. Porque estamos diciendo, mira, todas estas personas opinan esto, por lo tanto, esto es lo que se considera como un criterio científico, porque se opina entre todas estas personas, y no porque venga de un análisis de algo más. A ver si entiendo tu pregunta, voy a intentar repetir tu pregunta, a ver si la entendí. Vos me estás preguntando, ¿cómo sabemos si algo es científico o no? Independientemente de lo que los científicos opinen, digamos. De lo que los científicos crean. O sea, ¿cómo sabemos si algo es científico o no? Y vos me estás haciendo esta pregunta porque entiendo yo que lo que querés decir es que necesitamos filosofía para eso. Necesitamos filosofía para saber cuándo algo es científico independientemente de lo que la ciencia crea que bla, bla, bla. Bueno, toda esa pregunta que me acabas de hacer es una pregunta filosófica para mí. O sea, es una pregunta que sí, está ahí, existe esa pregunta, pero que no sirve. O sea, ¿de qué sirve saber si algo es o no es científico? Entonces, independientemente de que bla, bla, bla? O sea, digamos, o mejor te hago otra pregunta. ¿Para qué me estás haciendo esta pregunta? O sea, ¿a qué quieres llegar? ¿Cuál es la conclusión? A lo que te quiero llegar con esta pregunta es de que entonces si me dicen de que no sirve para nada, ¿cómo puedes saber siquiera si todo lo que estás haciendo es científico? Es decir, yo puedo llegar y con este simple enunciado aquí, yo puedo invalidar por completo, por falacia, de recaer en las masas, a pesar de que tú no estás diciendo, pero es lo que se está estableciendo en este caso, de que la comunidad científica hace esta evaluación y todo se está convirtiendo en una falacia, ¿ok? Porque no tenemos pero es que, por ejemplo, pero tampoco leí ni me baso en ningún filósofo analista para decir nada sobre lo que estoy diciendo.
Partamos de ahí. Pero lo estás Entonces, usando y no, mira, entonces, eso es algo, pero, eso es pero algo entonces, que no pero estás entonces cuidado, comprendiendo. claro, pero entonces, cuidado por cómo, a qué le decís filosofía y a qué no, porque si le llamás filosofía a cualquier cosa, entonces pierde el sentido del debate. O sea, si vos decís No que es lo que yo cualquier estoy cosa. haciendo es filosofía, digamos, entonces, si vos decís que yo al cuestionar cosas ya estoy haciendo filosofía, entonces no podemos seguir mucho más allá. O sea, claro, sí, entonces la filosofía sí sirve y ya está. Pero es que yo no estoy hablando con esa definición de filosofía. Yo estoy hablando con la definición de filosofía que entiende se entiende normalmente, que es, por ejemplo, hacer preguntas amplias, como generales, como por ejemplo, ¿qué es la vida? O ¿qué es el tiempo? Voy a cargarme un vaso de agua mientras tanto. Yo te dije hace rato de que hay varias partes de la filosofía. La filosofía se encarga de varios puntos. Tenemos la filosofía de la ciencia, tenemos la filosofía de la ética, tenemos la filosofía de la cultura, tenemos infinidad de ramas filosóficas que se encarga cada una de un punto específico. Porque tú no puedes llegar y meter, por ejemplo, a lo que sería el estoicismo dentro de la filosofía de la ciencia, porque el estoicismo no tiene nada de filosofía de la ciencia, es una filosofía netamente ética moral. Sí tiene una ¿Ok? parte de la lógica. El estoicismo tiene una gran rama de la lógica. Ellos se guían mucho por la naturaleza. Claro, pero es más una filosofía de vida. El problema es que, mira, cuando tú dices que no sirve, la parte de hacer preguntas generales, las preguntas generales, yo entiendo esa parte, pero gracias a esas preguntas generales, por ejemplo, tenemos el átomo. Eso no lo descubrió un científico, lo descubrió un filósofo, al menos el concepto. Bien, Sí, perfecto. Podemos debatir eso, pero lo que no me gusta debatir, o lo que no me estaba gustando de recién, era que afirmen que yo solo por cuestionar la filosofía ya estoy haciendo filosofía. O sea, porque, Sí, digamos... Pero te voy a leer. Haciendo filosofía porque te nadie voy a más leer la cuestiona definición. es una filosofía que se llama positivismo. Eso se llama positivismo. El positivismo se basa en decir que la filosofía, que la única manera de llegar al conocimiento es a través de la ciencia. Esto significa que vas a negar la filosofía. Pero es que yo no dije eso. Entonces, yo no estoy haciendo esas afirmaciones filosóficas. Entonces, con la filosofía también puedes llegar al conocimiento porque quieres invalidarla. Se puede llegar al conocimiento. No, vos dijiste que solo con la ciencia se puede llegar al conocimiento. Yo no estoy afirmando eso. Entonces, yo no estoy siendo positivista, pero es que no solo que no estoy siendo positivista, no estoy tomando una postura filosófica, no estoy agarrando, es que no me estoy basando en ninguna postura filosófica. Simplemente estoy agarrando y diciendo, como una persona normal de la calle, como si te encontraras a un verdulero que le preguntas qué le parece la filosofía, y el verdulero te dice, la verdad me parece que no sirve. De esa manera te lo estoy diciendo. No te lo estoy diciendo con ningún sentido filosófico. No es solo una opinión, porque también tengo argumentos. Pero no quiere decir que esté haciendo yo filosofía. Mira, o sea, yo puedo dar argumentos, puedo presentarte pruebas y debatir y todo lo que quieras. Pero eso no me metas en una bolsa, en un conjunto de personas de las que no me parece que estoy formando parte, porque mi forma de hablar es bastante, me parece, diferente a lo que habla un filósofo normalmente. O sea, un filósofo habla de cierta manera, tiene sus formas de cuestionarse, sus formas de hablar, y yo te estoy hablando como de otra manera. Te estoy hablando que te encontrás a alguien en la calle y te habla normalmente de lo que está bien. Entonces no llamemos filosofía cualquier cosa, porque ¿cuál es tu premisa? Filósofo hasta un filósofo. ¿Cuál es tu premisa principal? Sí, bueno, entonces podemos debatirlo. ¿Cuál es mi premisa principal? Bueno, no sé si tengo una premisa principal. Sobre la filosofía. Si quieres te doy la que yo te entendí. Por el poco tiempo. Lo que estábamos debatiendo recién era que no hacía falta filosofía para hacer ciencia. ¿Sí? Eso es lo que estamos debatiendo recién. Entonces, es que te digo mi punto. Antes, mira, voy a 3 puntos. El punto que voy estábamos hablando que acabas de decir. Recién sobre eso. Por los 3 puntos que acabas de decir. Primero, tú me dices de que no se necesita filosofía para hacer ciencia. Primero que todo,
esa es la definición más básica de la propia filosofía positivista. No se necesita filosofía para hacer ciencia, es la filosofía positivista, y esa es la definición, tú la puedes buscar. ¿Ok? Yo soy positivista y aún así defiendo la filosofía de la ciencia, igual como Einstein era positivista y defendía la filosofía de la ciencia, igual como Hawkins era positivista y también defendía la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Al punto en el que te estoy tratando de llegar aquí. Primero. Segundo. Te leo la definición de filosofía, como te dije hace rato, que no es englobar todo. No engloba todo, pero esta es la definición de filosofía. Directo de la RAE. Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de lo humano. ¿Por qué lo que estamos diciendo que lo está haciendo aquí es filosofía? Porque estás buscando, ¿verdad?, organizar el por qué el conocimiento no es científico, lo cual el conocimiento no es filosófico, disculpen, el conocimiento es netamente científico, es lo que están diciendo aquí. No. Y eso directamente... No estoy diciendo eso, pero es que no estoy diciendo eso. Si yo dijera eso, si yo dijera, por ejemplo, sí, a mí me parece que el conocimiento es netamente científico y no filosófico. Si yo firmara algo como eso, te acepto que eso sería filosófico. Si yo firmara eso, ¿sí? Pero es que no estoy haciendo eso. Pero entonces simplemente estoy diciendo que no sirve. Mira, en realidad, Primero, que no estoy, lo que yo pero estoy firmando varias ti cosas. es que tú estás criticando la metafísica. La metafísica de... Estaba criticando la filosofía, pero también critico la metafísica. También critico la metafísica. Ya metafísica, porque si no criticas la parte de la filosofía que sirve, como afirmaste que con la filosofía también se puede llegar al conocimiento, entonces hay una parte entonces de una filosofía que sí sirve y que tú lo aceptas, ¿no? ¿Cómo dijiste del conocimiento eso? Está rechazando la metafísica. ¿Qué dijiste del conocimiento? El conocimiento es que, mira, yo te doy una definición del positivismo, ¿no? De que el que es positivista usualmente dice que la única forma de llegar al conocimiento es a través de la ciencia. Y tú dijiste, no, yo no soy positivista. Eso significa que tú estás de acuerdo con que hay otras maneras para llegar al conocimiento y puede ser por medio de la filosofía, ¿no? Es que eso sería otro debate. O sea, ¿qué vamos a debatir todo? ¿O nos centramos en o sea, si yo soy el positivista, si yo soy positivista, si yo soy positivista o no, o si la ciencia es la única forma de llegar al conocimiento o no, eso sería un debate que podríamos tener, pero es que si estamos yendo de tema en tema no terminamos nunca. No. Entonces, volvamos... Pero es que no es de tema en tema, es que todo esto es un solo tema. Porque todo esto son preguntas que estás hablando de la filosofía, atente a muchos temas. Pero fíjate, tú me estás diciendo que entonces hay maneras para llegar al conocimiento que puede ser la filosofía también, ¿cierto? Me es difícil encontrar escenarios en donde uno haciendo filosofía puede llegar al conocimiento, o sea, puede conocer cosas, pero eso sería un debate interesante que podríamos tener. ¿Lo niegas pero o no? Es que no. El problema es que vos tomás vos tomás cualquier respuesta mía, eso va a ser independiente del debate que teníamos antes. O sea, si nosotros si me vamos a hacer una pregunta sobre otro tema y vamos a estar hablando sobre otro tema, no vamos a terminar nunca lo de antes. O sea, ¿qué tiene mi respuesta? Este tema justo es una conexión, simplemente estoy dando un comodín para que los demás entiendan, para ver cuál es tu postura, porque no la termino de entender yo, al menos no sé. Es que mi postura, tengo muchas posturas, soy anarcocapitalista, sobre muchos temas tengo posturas. Pero sobre este tema, digamos en contexto, bien, perfecto. ¿Tú eres positivista o no? No, es que sobre este tema... ¿No? ¿Y por qué no eres positivista? Porque aceptas que puede haber una parte de la filosofía que llega al conocimiento, o qué sería. Pero es que, a ver, vos si querés asumir que soy positivista, si querés asumir que no soy positivista, es que es independiente del debate que teníamos antes. Entonces, ¿no lo vamos a seguir el debate de antes? Pero déjame... Sí, lo estamos siguiendo, pero lo que pasa es que no podemos entendernos si no tenemos un punto de, referencia. Esta pregunta no vamos a poder, yo no voy a poder llegar a una síntesis bien. Bueno, te voy a responder. ¿Por qué no eres positivista? O sea, tú si no eres positivista, si tú dices que no eres positivista, entonces afirmas implícitamente, yo hace rato escuché que tú dijiste que no me tome, no
no me erren acá, no malinterpreten, yo no dije que la filosofía no servía para nada, entonces estaba afirmando una parte de la filosofía que sí sirve, por ejemplo la filosofía de la ciencia o unos métodos científicos, esa parte para ti sí puede servir, pero en un plano más metafísico creo que no, entonces quiero saber si esa es tu postura o no. Bueno, entonces dejemos el debate anterior de una vez, lo dejamos, porque de los que estábamos debatiendo antes era sobre si se podía hacer ciencia sin filosofía, pero lo dejamos, bueno, está bien, sigamos el debate por este lado, como quieran, está bien. Ahora, voy a explicarte que yo considero que la filosofía de la ciencia no sirve tampoco, o sea, no sirve para hacer ciencia, o sea, no es necesaria para hacer ciencia, mejor dicho, esa es más mi postura. Uno puede hacer ciencia sin la filosofía de la ciencia y sin ningún tipo de filosofía como la epistemología. Uno puede hacer ciencia y tener una comunidad científica y sacar cosas. Anticiencia, entonces. No, porque la ciencia me parece bien, lo que no estoy de acuerdo. La filosofía de la ciencia, entonces, ¿cómo claro, pero anticientífico? bueno, pero ahí está tu error de incluir o a presuponer de que no hay ciencia fuera de la filosofía de la ciencia, cosa que es falsa. Mira, de hecho, uno puede no saber nada de filosofía de la ciencia ni de filosofía en general y aún así hacer ciencia. Antes de que continúes, siento que también tienes en este momento una definición errada de qué es lo que es ciencia, porque tú hace rato con el ejemplo que estás dando de tu abuelo, ¿verdad? Tú decías que eso no es ciencia. Es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque estás recorriendo un conocimiento, ¿verdad? Que en este caso sería anecdótico, pero estás recorriendo un conocimiento que está ya guardado en otro, sea escrito, sea anecdótico, sea de cualquier otra manera, ¿verdad? Sobre algo empírico. Entonces tu abuelo fue a la guerra, entonces tu abuelo obtuvo ese conocimiento empírico, lo guardó en sí mismo de manera anecdótica y te lo está pasando a ti. Eso es un proceso de obtener conocimiento por medio de la ciencia. El método científico habla muy bien de revisar las fuentes anteriores, investigaciones anteriores. ¿Ok? Eso es ciencia. La ciencia no es solo la gente en batas. Todo proceso de ciencia. Es más, aquí yo tengo, como estaba hablando hace rato, justo estaba comenzando a Sebas, sobre el estudio de tecnología, antecesor a la teoría de sistemas, una parte científica, en donde se habla, ¿verdad?, de, por ejemplo, cómo surgen las ciencias abstractas, cómo surge la matemática. La matemática no surge de una gente realizando investigación, la matemática surge, ¿verdad?, de la geometría. ¿Y de dónde surge la geometría? De la necesidad de los pueblos en los ríos, los grandes ríos, de las civilizaciones del Nilo, el Yangtze, el Rin, etcétera, ¿verdad? En estos ríos ocurrían inundaciones anuales, ¿ok? El terreno cambiaba. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando necesitaba cultivar? Recordemos que esto fue el inicio de la agricultura, necesitaba medir la tierra para poder saber cuánto sembrar el año que viene, a pesar de que el terreno haya cambiado, cuando no tengas puntos de referencia. De ahí surge la geometría, y la geometría se vuelve una ciencia abstracta, ¿ok? Viene de una práctica de producción, de organización en este caso, que no está ligada a una investigación, ¿ok? Es un conocimiento empírico, ¿verdad?, que viene por inducción. Después llega la organización, que sería el nacimiento de la agronomía, por decirlo de alguna manera, y de aquí surge como una ciencia abstracta. Se abstrae, tú sabes lo que es abstracción, es decir, recolectar las características para definir qué es lo que es, formar una idea, una conceptualización, ¿ok?, con respecto a esto, y a partir de allí nos damos cuenta de que esto da origen a la matemática. Se puede aplicar en varios campos, porque mira, surgió de la agronomía, pero no sé qué en la agronomía. Nosotros podemos aplicar lo que es la matemática. ¿Cuál es el punto? Me estás dando la razón, entonces. Me estás diciendo se puede conseguir, por ejemplo, la matemática, se puede conseguir a través de la geometría, pero no hace falta la filosofía. Pero ¿cómo vas a conseguir la matemática sin lógica? O sea, sin filosofía. Pero a ver, entonces, ¿cuál es el punto de Por eso, esto surge de la lógica. Esto surge de una lógica. Yo no te estoy diciendo, mira, lo que yo te estoy tratando de decir es que todo esto es ciencia. No te estoy diciendo de que se puede conseguir filosofía, te estoy diciendo que todo esto es ciencia, y todo esto partió de un enunciado principal de una filosofía de la ciencia, que es, en este caso, empírica. Pero no, al revés. Esto es empírica. Me estás dando... No, te estoy diciendo que es una epistemología empírica, y no gente realizando una investigación, sino gente realizando una producción, una acción, en base a una epistemología, y de ahí surge un conocimiento.
A ver, yo creo que la gente está un poco, puede estar un poco perdida, así que voy a recapitular. Yo estoy diciendo, se puede hacer ciencia sin filosofía. Yo estoy afirmando eso. Y lo que Ren afirma es, lo que Ren me empieza a contar es, uno puede hacer matemática porque la matemática surgió por la geometría, bla, bla, bla. Y sí estoy de acuerdo con eso. La matemática puede surgir a través de la geometría y perfecto, no hay filosofía de por medio. ¿Está bien? Entonces, sí está en un principio, porque la filosofía que tuvieron estas personas de manera subconsciente, eso es lo que tú no terminas de entender en este punto, piensan de que solo es filósofo la persona que se lo pasa estudiando a Aristóteles, que se lo pasa estudiando a Kant, que se lo pasa estudiando a Comte, etcétera, etcétera. No, estas personas tenían una postura filosófica, epistemológica, de que el conocimiento viene de la práctica, que viene de lo empírico. Esta postura epistemológica formalizó su conocimiento que la persona aprendió por deducción analítica, otra parte filosófica, cómo tiene que medirse la Tierra, y se formalizó la abstracción de la ciencia, que fue la geometría, y de la geometría salió la matemática. Sin la parte epistemológica que nos permitiese organizar este conocimiento, hubiese sido imposible realizar esta abstracción. Bueno, es falso. Es falso, podemos verlo a través de ejemplos o a través de pensar una serie de razonarlo un poco. Por ejemplo, imaginemos una persona que no tiene ninguna afirmación epistemológica, no sabe nada, o sea, no tiene ninguna si no tiene afirmación epistemológica, no puede saber nada. Si no tiene bueno, eso es falso. Forma. Exacto, porque la epistemología es el método para voy a explicar por qué es falso. No voy a explicar por qué es falso. Y es muy simple. Todos los que están acá, bueno, muchas personas que están acá escuchando probablemente no supieron nada de epistemología al principio, de cuando empezaron a aprender sus cosas, cuando empezaron a aprender cosas del mundo, cuando empezaron a experimentar, a jugar, ¿sí? Entonces, una persona puede, sin saber nada de epistemología, hacer un círculo, por ejemplo. Y puede, sin saber nada de epistemología, poner una regla alrededor de ese círculo, contornearlo, no es de que tú sepas epistemología, digamos, y uno puede sacar, por ejemplo... Esta imagen que acabé de pasar es epistemología. Uno puede... es que no es de que uno sepa epistemología, es que uno forma parte de la epistemología. Eso es lo que estamos tratando de decirte. Tú no es de que tú tienes que aprender epistemología para poder realizar esto, no. Tu estructura, la estructura en la que tú obtienes el conocimiento, se le llama epistemología, no es de que tú aprendas la epistemología. No se le llama epistemología. Ahora, bueno, ese es... Ok, entiendo tu punto ahora. No. O sea, que todo, o sea, un bebé nace sabiendo todo. A ver si entiendo el punto ahora. A ver si entiendo lo que me estás diciendo. Yo entonces, imaginemos que no leí ningún libro de epistemología ni nada sobre relacionado a la epistemología. Vos lo que me estás diciendo es que yo, de todas formas, tengo estoy haciendo afirmaciones epistemológicas lo mismo, independientemente de si de epistemología o no. Digamos, si yo agarro un círculo... Exacto. O sea, vos me estás diciendo, eso, vos ahí ya estás haciendo epistemología, digamos. Ese es tu punto. Exacto. Bueno. Es que esa es la base de la epistemología. No, bueno. La base de la epistemología. Estoy en contra de lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque eso de llamarle epistemología a prácticamente cualquier cosa, cualquier conocimiento, le llamaría una falacia, porque es lo que hacen todos los grupos sociales o las sectas, digamos, o los grupos para intentar darle más importancia. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. La astrología. Nadie acá cree en la astrología, supongo. O sea, la astrología, bueno, muy pocos deben creer en la astrología. La astrología es ese que los de, por ejemplo, esos Sagitario. Es una pseudociencia. ¿Sí? Es una pseudociencia. Bueno. La astrología, para ser más creíble, para ser más seductora, para vender más, para engañar más a la gente, lo que suele hacer una persona que hace astrología es decirle a la gente que la astrología está en todos lados, en realidad. Es decir que la astrología en realidad forma parte de todo y que no hace falta uno... Entonces, decir que la astrología es todo
O decir que la matemática está en todos lados también. Decir que Dios está en todos lados, por ejemplo. Es una trampa, un engaño que se suele utilizar por las personas que pertenecen a ese grupo. Es un engaño que se suele utilizar para justamente engañar a las personas y hacerle pensar que lo que dicen es más abarcativo de lo que en realidad es. Ren, tú estás diciendo que en toda acción que conlleva un conocimiento es epistemología, ¿no? Eso, yo estoy diciendo que toda acción que conlleva la obtención de conocimiento, no que conlleva un conocimiento, que conlleva la obtención de conocimiento, es que la epistemología, Amigo. yo tengo entendido que toda palabra que termine en logía es un estudio. Este es estudio, por ejemplo, del conocimiento, cómo se hace el conocimiento por medio de la epistemología. Personas que estudian epistemología. Por supuesto. Yo creo que deberías utilizar el término episteme, que es más fácil. El episteme en griego significa ciencia y conocimiento también. Significa. Entonces, para tú llegar al conocimiento necesitas un conocimiento que vaya conectando ahí, necesitas la episteme. ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí, claro, lo que yo estoy diciendo todo esto es de carácter, sí. Tal vez desde el punto de vista semántico, tal vez cometí un error, porque sí, netamente todo esto viene de un carácter epistemológico, pero como tú dices, es un episteme. Es un episteme, ¿por qué? Porque es exacto, pero no está errado tampoco lo que estoy diciendo, que todo esto es de carácter epistemológico, pero es una parte semántica ahí, una confusión semántica. Ajá. Bueno, entonces, volviendo al tema, si yo puedo hacer un círculo, puedo poner una regla y puedo preguntarme cosas sobre ese círculo, sobre la geometría de lo que estoy dibujando, y puedo hacer eso sin saber nada de epistemología. O sea, quizás no leí ningún libro al respecto. Ajá, pero con episteme lo puedes hacer. ¿Viste? Por eso vengo y afirmo lo que digo. Necesitan ustedes saber qué es episteme y epistemología. Tú puedes, con eso no puedes utilizar la epistemología, pero sí puedes utilizar la episteme, o como dijo acá Ren, puedes utilizar algo de carácter epistemológico. Y bueno, pero eso no es lo que estoy debatiendo. O sea, yo lo que debato es que no te hace falta filosofía, epistemología, ontología, por ejemplo. No te hace falta la filosofía de la ciencia para hacer ciencia. Pero la epistemia es parte de la filosofía, eso es lo que estamos tratando de decir. Sí. Lo es. Por eso estamos diciendo, tú me estás diciendo de que no tiene nada que ver con esto. La lógica y todo eso, parte de la filosofía. No, a ver, uno puede hacer lógica. Una mala definición de filosofía. Tú piensas que filosofía es hacer preguntas. Yo creo que el que tiene mal la definición sos vos, y voy a explicar por qué. La lógica, o sea, es cierto, una parte de lo que sí es cierto, está la filosofía, y dentro de la filosofía hay una de las ramas que es la lógica, o lógica filosófica. Sí, eso es cierto. Pero hay otra lógica. La lógica que viene de la matemática. Pero la matemática también viene de la lógica de la filosofía, entonces están correlacionadas. Podrías decir que hay parecidos. De hecho, hasta el empirismo viene de parte de la rama de la epistemología. Bueno. Es que no confundamos, lo que tú no estás captando aquí es que la filosofía es, por decirlo de alguna manera, no confundamos a la gente, digamos. No estoy confundiendo, estoy dándote ahorita, te di la definición y estamos al pie de la letra con la definición. Quiero hacer una aclaración, por eso quería hacer la aclaración. Existe la lógica de la filosofía, digamos, es una lógica que está, hay una rama, un algo. Pero después hay algo bastante diferente, tiene similitudes, pero son muy pocas, y uno puede verlo por la forma cuando uno estudia. O sea, yo he estudiado la lógica matemática, por ejemplo, y después he ido a leer un poco sobre la lógica filosófica y nada que ver. O sea, una cosa, una es la lógica matemática, una lógica matemática. Mira, la única lógica sería enunciados, que es parte de la lógica formal. Y la lógica formal es exactamente la misma en matemática y filosofía. ¿Cuál es la lógica? Que tal vez no hay lógicas en filosofía, en algunos campos de filosofía, que no encajan con esta lógica formal. Por ejemplo, la llamada lógica dialéctica de Hegel. ¿Okay? Esa no encaja con la lógica formal. Pero la lógica formal, ¿okay?, de la que se utiliza tanto en filosofía
como en matemática es la misma, que la lógica matemática aparta a una lógica de enunciados, que es la que se trabaja en matemática discreta, ok, es un distinto que parte de la teoría de conjuntos, por supuesto, pero son de un mismo punto. Es lo que trato de decirte, que se maneje de manera distinta, porque obviamente no se habla de un lenguaje matemático. A ver, dos cosas pueden venir de un mismo punto, pero ser radicalmente opuestos, ser radicalmente diferentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, la química, podríamos entender que la química y la alquimia, digamos, bueno, o en sus primeros momentos, estaban unidas en un mismo punto. Y eso no quiere decir que ambas cosas sean parecidas ni nada. Y justamente este caso es un caso en donde son bastante diferentes. O sea, este caso que estamos hablando en lógica, son lógicas bastante diferentes. ¿Cuáles son las y volviendo diferencias? al punto, para que no se pierda el ¿Cuáles son las debate anterior. diferencias? Y volviendo al punto, bueno, Dime cuáles son las diferencias. las Antes de continuar, diferencias dime cuáles son son las que- diferencias. bueno, las diferencias son que, por ejemplo, en una de las dos se utiliza mucho, es como un juego, es muy parecido a lo que hace cuando alguien hace matemáticas, es como un juego entre símbolos. Es como que alguien escribe símbolos, ¿Cuáles símbolos? y en base a los símbolos que están escritos, por ejemplo, puede escribir el símbolo de la conjunción, la negación, y en base a los símbolos que uno ve, uno ¿El puede... lenguaje? No, El símbolos, lenguaje. estoy hablando de símbolos, símbolos lógicos, tenés los símbolos lógicos, Eso se tenés trabaja en símbolos- matemática discreta. tenés unos símbolos También. griegos, entonces uno puede, una de las lógicas es esa, una lógica con símbolos y como es un juego matemático, pero después tenés la lógica filosófica, digamos, que es como que en esa rama de la filosofía, que es una rama de la filosofía, como que se estudia qué es una verdad y cosas así. Están Cuando algo es interpretando un los símbolos axioma, que dijiste. cuando es un axioma. No, ambos Sí. pueden interpretarlo, ambas ramas pueden interpretarlo. Lo interpretan A ver, por medio de la No sé si semiótica. tiene sentido. A ver, no sé Por eso está la lógica cuánto formal y la sentido lógica tiene. de Son cosas enunciado, por separadas. eso te estoy diciendo. Ambos Ambos son lógica. Ambos son cosas lógica, pues. diferentes. A ver, son lógicas diferentes. Entonces volvamos al punto de antes. ¿Está bien? Porque si no se pierde y no Es llegamos que a lógica nada. solo hay una. ¿Cómo va a haber una lógica diferente? Es que justamente no. O sea, hay un grupo de gente que Es estudia que mira, lógica y entonces otros si, que no. si hay lógica diferente, mira, si hay tienen lógica cosas diferente, hasta, entonces o sea, no aplica el es principio tan explosivo. fácil. Tú sabes A ver, el es principio tan fácil explosivo de la como- lógica, ¿verdad? El ¿Qué? principio explosivo de la lógica. El principio explosivo. Hay un principio de la lógica que se llama principio explosivo. ¿Sabes el principio explosivo de la lógica? Supongo que es un principio, o sea, no debe ser un principio que está en la lógica matemática, debe ser un principio que está en la lógica filosófica. Está en la lógica hay una. Principio explosivo. Exacto. Y esa lógica Nunca lo viene de la escuché y he filosofía. estudiado ¿Conoces? bastante de filosofía de la matemática. El principio explosivo se basa con respecto de que si yo llego a una afirmación de que es ilógica, de que es irracional, si yo digo de que existe y no existe el mar, entonces automáticamente yo puedo afirmar cualquier cosa por principio explosivo. Yo puedo decir que la luna está hecha de queso, yo puedo decir que yo floto como una burbuja, porque estoy haciendo una afirmación y una negación de algo al mismo tiempo. ¿Ok? Eso se trata del principio explosivo. Te reto que lo puedes buscar en este mismo momento. Pero es que no te estoy, bueno, ¿y? Que no te estoy debatiendo eso. Es un principio que se Ah, trabaja en la vale. lógica. Es que tú estás... Sí, cada vez que esa afirmación tuya es falsa, el decir que existen varios tipos de lógica, eso es mentira. Pero es que Nada sí más es existe cierto, una sola porque... lógica. Pero es que hay gente que estudia... A ver, por ejemplo, pero es que es tan fácil como... A ver, es tan fácil como... Vos vas a la facultad de filosofía, te metes a la facultad de filosofía, y la gente que estudia lógica, la lógica filosófica, es una forma de aprender muy diferente a la que se utiliza en la matemática. O sea, una lógica te sirve para sacar enunciados con símbolos matemáticos y lo que sea, y la otra es una lógica en donde se cuestionan cosas como qué es la verdad, qué es cuando algo... o sea, es como son preguntas más como generales, como es la lógica, es como una filosofía, son diferentes simplemente. Pero bueno, pero imaginemos que son iguales. Imaginemos que son la misma. Imaginemos que no son dos lógicas diferentes, que son iguales. ¿Cuál es el punto de ustedes? Mira,
con la lógica de por ejemplo, si existe Dios o no, pues simplemente decimos, mira, no podemos afirmar o negar nada porque no tenemos una prueba empírica, en este caso, desde el punto de vista científico, para decir tal cosa, si decir si hay o no hay. Entonces, por lógica, de manera lógica, cuando no hay pruebas no se puede ni afirmar ni negar. En la lógica hay 3 estados: verdadero, falso y desconocido. Ok, Centauro, espero que eso haya respondido tu pregunta. Pero ¿qué lógica? Si la lógica de toda la vida está el falso verdadero, digamos, o la lógica matemática, por lo menos es así. No. Entonces, pero a ver, bueno, no importa, como sea, me parece que estás hablando de otra lógica, diferente a la que yo he estudiado. Gracias. No estoy hablando de Ahora, Puedo la tomar matemática la habla de eso. declaración. Bueno, independientemente de cuántos estados hay, que el punto, o sea, quiero recapitular el debate antes porque si no, vamos saltando un punto a otro y no se llega a nada. El debate era que yo afirmo que no hace falta la filosofía para hacer ciencia. O sea, uno puede... en realidad el debate era particularmente sobre la matemática ahora mismo. Estamos diciendo, uno puede llegar a la matemática haciendo geometría, dibujando en un papel, y uno no necesita saber nada de lógica, de filosofía. De lógica puede ser, de lógica te podría servir, pero no necesita nada saber de filosofía para poder hacer matemática o hacer geometría y después hacer matemática. ¿Está bien? Es prescindible. Mira, No es cuando de que tú necesites dijiste saber, que solo es en de la que lo que lógica estás haciendo es de algo carácter. verdadero o falso, estás negando el epogé. El epogé es lo que no se sabe. Entonces, ojo con esas afirmaciones raras que conllevan a falacia. ¿Qué afirmación rara? Podemos pensarla, O sea, podemos Es decir, debatirla. desde lo matemático, desde tanto lo matemático como lo filosófico, como estás tratando de decir algo, es que no se puede decir que solo existe falso y verdadero, existe falso, verdadero y desconocido, porque si solo existe Sí, falso, ese verdadero, desconocido yo es el automáticamente... ¿Cómo? Que el desconocido es algo que se llama epogé. Bueno, ahí está. Un claro ejemplo donde están usando un tipo de lógica. O sea, eso que estás diciendo que está ahí 3 estados en la lógica, el falso, el verdadero y el epogé. Eso que estás diciendo es una lógica diferente, completamente diferente, porque no es ni apareció siquiera ni en el primer capítulo de toda la lógica que yo he estudiado, que es la lógica matemática. Entonces, Pero es claramente que hay dos esa tipos de es la- lógica. esa- O sea, lo hay que más pasa de- es que los hay más enunciados, de lógica. Pero, es que, mira, los enunciados hay que suponiendo que remitirlos sí. a un tiempo epistémico. ¿Qué pasa? Con este tiempo epistémico se refiere al área que estás enunciándolo. Si tú estás diciendo, estoy estudiando lógica, pero estás estudiando también, que si matemáticas, es lógico que estás en la lógica enfocada hacia la matemática. Es el enunciado que está en diferente contexto. O sea, por eso hay unas ramas, pero no Pero voy a es, sacar no es que desde- haya mucha filosofía. No es que hayan diferentes Hago, filosofías, yo- simplemente son filosofías orientadas a un tiempo epistémico o a un enunciado. Mira, yo te lo voy a sacar algo con respecto a lo que tú dices que tú has estudiado toda esa filosofía y todo y que en ningún lado aparece. Yo estoy seguro que lo que tú has estudiado es la matemática discreta, que es lo que tú llamas la lógica matemática. ¿Ok? He Todo eso parte de estudiado la teoría de matemática sistemas. discreta ¿Ok? también. He estudiado matemática discreta también. Que la Pero ma- no es eso. Está la lógica matemática que puede ser matemática. Pero o sea, es que la matemática discreta independientemente surge de esa la- lógica. puede ser, pero O es que sea, no te es estoy lo que- debatiendo eso. No es A que ver, puede ser, es que surge. volvamos. Es que surge. Pero perfectamente, te acepto eso. No hay problema. Varios puntos en este debate. El punto principal, Lo que te quería decir es dar un ejemplo. Te quería dar un ejemplo desde el punto de vista de la matemática discreta, cuando se habla de teoría del conjunto. El desconocido es todo lo que está en el universo. ¿Tú te acuerdas? Estoy muy seguro que tú te acuerdas. Cuando te dan la introducción a la lógica, cuando se habla de los conjuntos, se habla de un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C en un diagrama de Venn, se habla de que todo esto está dentro del universo. El desconocido es todos los demás conjuntos que están en ese universo y que no se muestran ahí. Eso es el epogé que está hablando Cristo aquí, ¿verdad? Es algo que no podemos ni afirmar ni negar porque no tenemos conocimiento de eso. ¿Ok? Y eso es algo básico en la lógica. Esos 3 estados, tú me dices de que no, que eso es otra lógica, eso se ve en todas las lógicas, tanto en la matemática como en la filosofía y todo, porque es una sola lógica. ¿Ok? No te digo todas las lógicas, estoy simplemente dándote ahí un punto de medio. bueno, ¿Me comprendes? Pero hay una sola lógica. ¿Ok? Y hay esos 3 estados en la lógica.
Mira, Pero esto está pasando ahí mismo. no podés aceptar, pero no podés aceptar que haya otra lógica que no sea la que estás diciendo vos, que es la lógica matemática en donde hay dos estados, La misma verdadero y lógica falso. Entonces, permitida pero bueno, no a ese importa. campo. Pero asumiendo que sí, o sea, aún asumiendo que ustedes tienen razón de que hay una sola lógica, asumiendo eso, asumamos eso si quieren, no importa. Asumiendo de que hay una sola lógica y ya está. Bueno, Y tiene yo estoy sentido equivocado. Y yo estoy filosófico. equivocado en que en realidad todo lo que estudié yo es la misma lógica que la lógica filosófica. Bla, bla, bla. Asumiendo eso, volvamos a lo que estábamos debatiendo antes. Y es que yo afirmo que alguien puede hacer ciencia sin usar la filosofía. Uno puede sentarse a hacer ciencia. Es más, uno puede vivir toda su vida sin hacer nada de filosofía y aún así hacer ciencia. Pero es que tú tienes un mal concepto de filosofía y te lo vemos en el debate. Tú piensas Bueno, que la debatamos filosofía eso, es simplemente hacer debatámoslo. preguntas abstractas y la filosofía es, te leo por tercera vez la definición, cuestionarse. conjunto de saberes que busca establecer racional los principios más generales que orientan y que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de lograr un... Bueno, esa es la definición de filosofía dada directamente por la RAE. Aquí, te la estoy leyendo directamente. Y te la he leído ya, esta es la tercera vez. Intenta la No te filosofía estoy de la debatiendo ciencia eso. probar el conocimiento científico sin filosofía. Ese No, niño no. ahí que acabando A ver. conocimiento científico. No lo aplica. Su grupo de personas, ¿está bien? Eso es la filosofía de la ciencia. Ahora yo te estoy diciendo que un niño, imaginemos que hay un niño que no sabe nada de eso. Pero eso es Un niño irrelevante. no sabe nada de eso. Sí, estás Un niño haciendo crece. cuestiones fuera de lugar. Así de sencillo. O sea, la filosofía es inherente al humano. No porque la filosofía es un medio o el método por el cual se consiguen las cosas. Porque tú no tengas idea de cómo se haga fuego no significa que no lo puedas hacer. ¿Entiendes? No porque tú no sepas qué es filosofía no significa que no vayas a filosofar. Esa es la cosa. Bueno, ¿entiendes? pero para. Es Bueno, como, pero. tú puedes insultar a alguien sin saber que es un insulto, pero no significa que no estés insultando. Bueno. O sea, para toda ciencia se necesita un método, para las matemáticas se necesita un método, y la filosofía es el medio a través del cual el método se ha expresado. ¿A través de qué? A través de la razón. Y el humano razona, entonces es capaz de filosofar. Así de sencillo. Bueno, Y eso de humano. llamarle filosofía a algo a ver, imaginemos, mira, eso de llamarle filosofía a algo tan amplio como decir que alguien por el mero hecho de estar razonando, pensando, sacando conclusiones, ya está diciendo filosofía, llamarle filosofía a eso me parece un engaño, no sé, me parece algo que tiende a confundir a la gente. Y lo voy a explicar porque porque nosotros no estamos diciendo que razonar es filosofía. Nosotros estamos diciendo que la característica que tiene razonar es la filosofía. Si tú no puedes razonar sin filosofía, tú no puedes hacer ciencia sin filosofía. Tú eres el que está negando. A ver, el problema acá es a qué le estamos llamando filosofía, me parece. Creo que estamos de acuerdo en eso. O sea, ustedes le están llamando... Cuando un niño hace un círculo y tiene su regla y hace cosas en una hoja de papel, Sí, bla, bla, práctica. ustedes dicen que ese niño hará filosofía. Inherentemente hará filosofía. Está aplicando en su razonamiento Te voy a dar filosofía. paso por paso. Ese es su argumento Te voy de a dar ustedes. paso por paso lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí, mira, ¿qué hace el niño para dibujar ese círculo? El niño está sentado. ¿Ok? El niño observa un objeto, digamos una piedra. ¿Ok? Al observar esta piedra, él ve que la piedra es redonda. ¿Ok? Al ver que la piedra es redonda, él absorbe este conocimiento. ¿Por qué lo hace? Por inducción. ¿Ok? Él nunca jamás ha leído de ningún autor de filosofía ni nada. ¿Ok? Él absorbe este conocimiento. Ahora, él en su cabeza formula, mira, yo creo de que yo soy capaz de poder realizar este círculo. ¿Por qué? Porque este círculo existe. Este círculo lo estoy viendo aquí. Entonces esta forma de ser posible de yo realizar. El niño está realizando una serie de abstracciones en su cabeza. Todas estas abstracciones, ¿verdad?, llevan a una conclusión, está analizando. ¿Ok? Esto de por sí, él ya está formulando un marco filosófico para llegar a un enunciado final, por decirlo de alguna manera, a una tautología, saber si algo es verdadero o no. Ahí ya está realizando filosofía. No es el hecho de realizar círculos, el círculo es la aplicación, que en este caso sería la ciencia. El niño está ahora inventando la geometría. En base a ese análisis que él realizó de cómo surge esa forma, él ahora está extrayendo de esa materia, ¿okay?, de esa observación, él está extrayendo y creando una ciencia abstracta que es la geometría. De la pero esto lo hace
Por eso, y esto es la herramienta que usó para extraer esto es una filosofía. Él está creando primero... Manipular la definición de una palabra para incluirla en en lugares donde no aplica, me parece una falacia, algo que puede llevar a equivocarse. Es que lo aplica. Es que mira, tú dices no es filosofía porque un loco de la calle dice que no es filosofía porque él no lo entiende así. Y hay algo curioso sobre eso. Hubo un autor que se llamaba, de apellido Wittgenstein, que él decía que la filosofía son cuestionamientos. Los cuestionamientos filosóficos son errores en el lenguaje, o sea que no entendíamos el lenguaje bien y cuestionábamos de parte filosófica. Pero ¿qué pasa? El mismo lenguaje, cuando tienes una pregunta y esa pregunta puedes llegar a una síntesis por medio de una respuesta, por medio de una acción, estás utilizando un marco filosófico, estás utilizando una parte de la filosofía, el razonamiento, la lógica. Todo eso conlleva a una parte filosófica. Eso no quiere decir que tú seas filosófico. Por ejemplo, yo puedo leerme un libro de Platón. Yo no soy filósofo. Yo no me he graduado de filosofía. Ahí estás confundiendo, o sea, estás diciendo, como ese niño hace un dibujo en el piso, es un filósofo porque supuestamente... Pero es lo que vos estás diciendo. Vos estás diciendo que por hacer un dibujo razonar está haciendo filosofía. No todo el que hace filosofía es filósofo. No está haciendo, está utilizando la filosofía. Bueno, a ver, entonces... Bueno, ciertamente. Una persona por agarrar, dibujar en un papel, razonar, pensar, también sacar conclusiones, yo no le llamo a eso filosofía. O sea, entiendo que ustedes le pueden llamar filosofía ahora en esta parte del debate. No, pero nosotros no le llamamos porque le llamamos por las definiciones, por los conceptos ya prescritos. Bueno, eso es una definición que estás usando vos. Ahora, lo normal... No, es algo que está en la definición formal. Es la definición formal. Es algo objetivo. Bueno, yo no estoy usando la definición en donde un niño, por haber hecho un razonamiento en una hoja de papel y sacado conclusiones, está aplicando la filosofía. Yo no estoy usando una definición así de filosofía, tan amplia, ¿está bien? Filosofía es hacer otro tipo de cuestionamientos sobre más generales, como qué es la vida, qué es el ser, cuándo podemos determinar si algo es esencial o no, ese tipo de cosas le llamo filosofía yo. Pero llamar filosofía, ponerse con un papel y sacar conclusiones, me parece demasiado ambiguo. Y si vamos a estar debatiendo eso, me parece que un debate sin sentido. Porque estamos haciendo una definición, estamos hablando de una definición y ustedes están hablando de otra definición. ¿Está bien? Pero es que hago. De hecho, te lo digo así directamente. Tú estás viniendo, artritis. Mira, es que hago, tú estás viniendo aquí a querer debatir de filosofía sin siquiera trabajar con el concepto formal de filosofía con el que todos los demás trabajamos aquí. Discuto que sea el formal. No estoy de acuerdo que sea el formal. No estoy de acuerdo con que sea el formal. El formal me parece más formal el Entonces, mío. ¿cuál es tu concepto? Porque tampoco nos estás ofreciendo un concepto claro. Estás dando un concepto muy amplio. No digas que tu definición es la formal. Pero espera, no digas que tu definición es la formal porque ahí entramos en un debate de insultarnos. De, no, tu definición es la formal, la mía es la informal. No hagamos eso. No, pero insultándote. Yo tengo una definición. Yo tengo una definición. Tú eres el que está diciendo, bueno, ese es mi para mí no hay de filosofía. Para mí, cuando utilizas el para mí, ahí estás cayendo en una parte subjetiva. Pero es que vos estás asumiendo que tu definición es la objetiva. Pero para mí no existe algo algo ti, así pero como tú no eres la totalidad de las personas. Pero es que vos tampoco, y por eso a vos al afirmar la definición que tengo es algo que llevan en común casi la mayoría de los académicos. Pero al revés, yo no creo que sea así, ¿sí? Yo creo que hay muchas definiciones de filosofía, de hecho, no hay una sola, sí. Hay muchas. Pero la filosofía solo hay una. Exacto, hay varias definiciones de cualquier cosa, pero la cosa en sí solo hay una. Estoy hablando de las definiciones ahora. Hay varias definiciones y yo estoy usando una definición que me parece que es la más normal, digamos, que usa la mayoría de la gente. ¿Y esa definición te la corrobora la RAE o qué te la corrobora? La corrobora, podemos ahora mismo hacer como una especie de encuesta o preguntas sobre las personas que estamos acá y a decir que, por ejemplo, alguien que hace filosofía es alguien que hace cierto tipo de cosas, como por ejemplo
cuestionarse estás cayendo sobre... ahora sí estás cayendo en la falacia de la verdad de las masas. De que piensas ni que por No la estoy mayoría diciendo que opinan sea algo, verdad. No, falso. No, No y estoy aparte diciendo que sea verdad imagínate por todas eso. estas personas en el Voice respondiendo esa pregunta versus la RAE. Versus. Pues que, ¿por O qué sea, decís yo versus te la leí RAE? 3 veces la ¿Por qué definición de estás la diciendo- RAE. Pero ¿por qué estás diciendo que la definición de la Porque RAE la es RAE, contradictoria conmigo? según la lengua de nosotros, el español, la RAE es la responsable de darnos las definiciones. Pero vos, ¿por qué decís que la RAE me contradice a mí? La RAE te contradice a vos en todo caso. ¿Por qué decís que Porque me te la he contradice a leído mí? 3 veces. Te he leído Pero, la ¿por qué definición. pero que la leas no Te significa leí- que me contradiga a mí. O sea, estás te puede contradiciendo el contradecir a mismo vos. lenguaje. ¿Por qué decís que la RAE me está contradiciendo a mí? ¿En qué punto? O sea, ¿en qué momento? No lo hagas. No afirmes esas cosas Estás gratuitas. diciendo Te lo hemos filosofía estado no explicando tiene- todo el tiempo. que la ciencia no tiene nada que ver con la filosofía. Entonces, según algunos conceptos de la RAE, podemos deducir que lo que estás diciendo... Podríamos parece- hacer eso en un debate, pero no afirmes gratuitamente que la definición de la RAE me contradice. No digas esas cosas porque nunca pasó en el debate. Entonces no hagamos esas cosas. Te porque voy a si no leer empecemos- la última de la yo filosofía también te puedo natural. acusar de que... ¿Y ahora qué? Mira, Estamos hablando la sobre que ha habido filosofía- varias... Mira, ¿Y ahora qué? yo no te digo, A ver, yo no, te hablo que- aquí para, de la para, primera pero es definición. que me parece que nos vamos a volver a ir de tema. Quiero cerrar y me voy a tomar unos mates. Bueno, Quiero, a ver, yo creo que me parece que quedó el final, la conclusión de este debate. Estamos en un Sí, sí, punto no, donde... no hubo mucha en donde- ¿Cómo querés? Vaya, ya creo que va a terminar yo. Bueno, Se va a terminar, Agus Xavier, triste. Agus Xavier. Mira, David, ya va. Ajá, vas a terminar, Agus Xavier. Entonces, alguien que quiera hacer una pregunta que no sea ni artritis, ni Crixo, ni Ren. Entonces, si alguien quiere preguntarle algo a Agus Xavier para ir finalizando esto, bueno, adelante. No se me ocurre nada, sinceramente. Bueno, si no se te ocurre nada, entonces, bueno, Agus Xavier, fue un gusto tenerte aquí y Aprovechando de que sea Gusavior, yo había visto videos antiguamente de él, hace como un año más o menos, y interesante, si no estoy mal, la Gusavior es una anarcocapitalista, ¿verdad? Sí. Una pregunta que en serio, siempre la he preguntado, pero nunca me la nadie me la puede contestar de una manera placentera. Es, vamos, en un país que, bueno, en la parte en la que puede ser anarcocapitalista, ¿cómo podemos asegurar que este territorio no vaya a volverse a convertir en un estado? No es algo que yo asegure. No sé. Ni tampoco es su lado. O sea, yo soy anarcocapitalista, considero que es el mejor escenario. Quizás no es posible, pero quizás sí es posible. Es un debate que sí podría tener sobre la posibilidad, si es posible o no. bueno, Pero yo soy anarcocapitalista no porque sea posible o porque no lo sea, sino porque considero que es el escenario en donde está maximizada el bienestar de las personas. mira, Bueno. Xavier, podemos hacer algo. El martes o el miércoles puedes tener otro debate. Entonces, si quieres, puedes venir. Entonces, me avisa si puedes o no puedes. Que va a ser... me voy a fijar ahí cuando sea ese día, porque depende del día, digamos. Depende del día, no me voy a comprometer, digamos. A menos que Ok, sea un fin de tranquilo. semana. Ok, fin de tranquilo. semana. Yo te escribo por privado un día de esto. Entonces, bueno, de verdad, un gusto tenerte aquí y, bueno, yo no tengo nada más que decir. Bueno, un saludo, chicos, que les vaya bien. Adiós, Bueno, un Agus, saludo, cuídate. Que te vaya bien. Se fue a Gus. 3. Qué Tienes locura, un compañero anarcocapitalista, Richardini. Ren, En te voy a verdad, decir tiene un una cosa. compañero. No estás solo. Bueno, también lo tienes Sí, Sky. dígame, también. ¿quién me habló? Nadie. ¿Quién me que- habló? No, que te voy a pasar un PDF. Es un artículo... Sí, lo estoy viendo, Ciencias sin Filosofía. Ah, bueno. Ahí. No Che, sé, yo Crixo. los últimos 20 minutos y la verdad es que no sé, ese tipo de abusador, la verdad es que nunca puso ni un punto. Hubiera como un debate y No, cada vez que no, perdía el él tema no, lo No, o colgaba. sea, iban una lógica Pero- circular. Sí, no, y cada vez que alguien le ganaba un tema, decía no, es que se fueron del tema, y vuelve un tema que no postulaba nada, y no tenía ningún sentido, porque el único Dice, fundamento no, era este porque tema en no base va a con esto, su juicio de entonces, valor no era así. Bueno, Pero deja nunca de viene- grabar. Digan adiós.
Son gajes Adiós. del Ya debate. todos XD.